Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daimi Barrientos y en este video les voy a hablar un poco acerca de algunas lesiones deportivas. Pero antes de entrar en detalle, debemos hablar algunas generalidades del tema, empezando por qué son las lesiones deportivas. Estas son alteraciones de los huesos, articulaciones, músculos y tendones que se producen durante la práctica de actividad física y se hallan relacionadas con el gesto deportivo. ¿Cómo aparecen? Por errores de entrenamiento, ya sea por omitir las partes de calentamiento y estiramientos o por cambios bruscos en la manera de entrenar. Por problemas durante la competición, también por omitir las partes de calentamiento, por problemas de calzado, por problemas del terreno de juego o por estados patológicos previos, como la diabetes mal controlada, la descalcificación de los huesos, entre otras. ¿Qué tipos de lesiones hay? Hay lesiones de los músculos, como las agujetas, los calambres o las roturas de las fibras, de los tendones, de las articulaciones y de los huesos, como lo son las fisuras o las fracturas. El tratamiento general. Existe una serie de pautas que el deportista debe conocer y tomar en cuenta al momento de sufrir una lesión. Entre ellas está el reposo, la crioterapia, la compresión, la elevación y el calor. Estas son medidas que ayudan a reducir la inflamación del área afectada y ayudan a una pronta recuperación de la lesión. Entre las lesiones tenemos las lesiones musculares, como pueden observar acá. Se encuentra la estructura de un músculo que está siempre ligada al hueso a través de un tendón. En el músculo se encuentran diversos fascículos que contienen cada uno una cantidad grande de fibras musculares. Entre las lesiones musculares encontramos las agujetas, los calambres, las contracturas, las roturas de fibras musculares. Entre las agujetas son dolores musculares difusos en varios grupos musculares. Estas son esos dolores que siente uno cuando deja un tiempo de hacer una actividad física y la retoma. Entonces, después del primer día de haber empezado la actividad nuevamente, comienza a sentir un dolor en diferentes grupos musculares. Esto se da por microlesiones musculares, se presenta como un dolor que aparece al reinicio del entrenamiento y también por estiramientos muy potentes. ¿Qué hacer ante ella? Se deben aplicar masajes y baños en agua caliente. También, si el dolor es intenso, se puede tomar algún analgésico y la actividad física debe ser moderada y progresiva. ¿Cómo prevenirlo? Evitando los incrementos bruscos de intensidad de ejercicio. Los calambres. Estos son espasmos que se producen en el músculo de una forma brusca e involuntaria. Estos aparecen así de repente mediante una contracción del músculo. Se da por la acidez que hay en el músculo no entrenado después de realizar ejercicios intensos y agotadores. Se presenta con un dolor repentino y agudo y puede llegar a verse y sentirse un bulto duro en el tejido muscular. ¿Qué hacer ante ella? Abandonar la actividad física, estirar el músculo afectado mediante 20 a 30 segundos y relajarlo entre 4 a 5 segundos, y si el dolor no desaparece, se debe repetir esta acción. ¿Cómo podemos prevenirlo? Realizando ejercicios periódicamente y evitar los cambios bruscos de intensidad. Las contracturas. Estas son contracciones involuntarias e inconscientes del músculo. Se dan por exceso de trabajo en los músculos y se presentan a través de un dolor y malestar en el músculo afectado, y a veces presenta dificultad para estirar el músculo. Se debe aplicar calor y realizar estiramiento pasivo para su recuperación y realizar masaje en el área afectada para ayudar al músculo a regresar a su estado normal. Y para evitarlos, debemos evitar los incrementos bruscos de intensidad del ejercicio. Las roturas de las fibras musculares son, como su nombre lo dice, roturas de las fibras.
Se dan por contracciones musculares intensas y violentas. Se presentan con un dolor vivo, intenso y localizado en un punto y zona muy concreta del músculo, y se da una incapacidad para mover el músculo. Se debe aplicar hielo, inmovilizar, vendar la zona afectada y acudir al médico. Para prevenirla debemos realizar un calentamiento adecuado y tener una hidratación sistemática. Esto quiere decir que se debe hidratar antes, durante y después de la actividad física. Acá podemos observar cómo es una contractura muscular y la rotura de las fibras. Las lesiones de la rodilla. La rodilla es una estructura muy compleja, como podemos ver acá. Presenta 4 ligamentos. Un ligamento colateral lateral, que sería este, un ligamento colateral medial y 2 ligamentos cruzados, uno anterior y uno posterior, la rótula, la tibia y el fémur. Dentro de las lesiones de las rodillas hay una peculiaridad o una cuestión en común, que para su recuperación lo que debe hacerse es tener reposo, aplicar crioterapia, compresión, elevación, y siempre se debe acudir a un médico para que él nos diagnostique la severidad de la lesión. En el esguince de rodilla, esta es una distensión o rotura de uno de los varios ligamentos que les mencioné anteriormente. Se produce cuando la rodilla está sometida a una torsión muy acusada, es decir, cuando se lleva la rodilla y se realiza una torsión más allá de sus límites. Se presenta mediante un dolor muy intenso al producirse la lesión y está sometida a una torsión muy acusada. Se puede notar un crujido con la impresión de que la rodilla se desencaja o se sale de su lugar. Y para poder prevenirla debemos ejercitar mucho los músculos de las piernas y tener un entrenamiento de fuerza. Esta es otra de las cosas en común que tienen las lesiones de la rodilla, que para evitarlas debemos fortalecer mucho los músculos de los cuádriceps y los músculos gemelos. Las lesiones de los meniscales son una rotura de los meniscos y se dan por lesiones que suelen producirse al torcer la rodilla mientras está doblada y soportando peso o a través de movimientos muy bruscos. Esta presenta un dolor en la rodilla, inflamación, a veces se notan crujidos o fallos o bloqueos en cierta posición de la rodilla y a veces resulta imposible enderezar la rodilla. Alteraciones de la rótula, más específicamente en el cartílago. Es una afección caracterizada por dolor en la cara anterior de la rodilla. Se da por sobrecargas repetidas, por traumatismos o inestabilidades provocadas por alteraciones de los ligamentos. Esto se presenta como una inflamación y un dolor de la rodilla. El dolor aumenta al hacer flexión, como para arrodillarse, para subir escaleras o para montar en bici. Y la rodilla inestable es un fenómeno articular que ocurre en un determinado momento y es de control difícil o imposible. Las causas más comunes son la lesión aislada del menisco, luxación de la rótula o atrofia del cuádriceps. Y se presenta como una sensación de inseguridad al caminar. Otras lesiones de la rodilla son las luxaciones frecuentes de la rodilla, el dolor de la rodilla por crecimiento, las lesiones del cartílago de la rodilla y la bursitis. La luxación frecuente de la rodilla es un desplazamiento de la rótula de su posición normal, es decir, cuando la rótula se mueve de su posición normal, debido a un golpe fuerte o a un lado de la rodilla o un movimiento demasiado brusco. Presenta mucho dolor agudo, intenso, inflamación y margen de movimiento disminuido, y una sensación de rodilla inestable. El dolor por rodilla de crecimiento es la inflamación del tendón rotuliano en la pierna, en la cresta anterior de la tibia, y se debe a esfuerzos excesivos sin el debido descanso y recuperación. Es muy frecuente en chicos adolescentes, que coincide con el estirón que se pega en esas edades.
Se presenta a través de un dolor, inflamación, sensibilidad al momento de tocar el área afectada y suele curarse al terminar el crecimiento. Esta lesión se da específicamente acá donde se muestra el tendón rotuliano y más específicamente en el tubérculo tibial. La lesión del cartílago de la rodilla es una separación de un fragmento osteocartilaginoso de la superficie articular en un sujeto esqueléticamente inmaduro. Se da por traumatismos y presenta un dolor en la rodilla y sensación de que algo se mueve fuera de su sitio. Esto presenta mucha limitación para la realización de actividad física. La bursitis es una inflamación de las bolsas serosas de la articulación de la rodilla. Puede deberse por algunas cuestiones secundarias a un golpe directo o una lesión por sobrecarga. Y los signos más inflamatorios son edema y el aumento de la temperatura de la zona. Acá podemos observar cómo es la luxación de la rótula. Se ve que puede haber una luxación de la rótula completa o bien únicamente una subluxación de la rótula. Y la bursitis, como ya les mencionaba, es la lesión de las bolsas serosas que hay en la articulación de la rodilla. Cuando se da esta afección en una de estas bursas, se inflama demasiado y presenta mucho dolor. Las lesiones musculares de la pierna. Acá se encuentra la rotura del músculo gemelo o pierna del tenista, como también le llaman. Es un desgarro o rotura del músculo gemelo. Es producido por ejercicio brusco o desacostumbrado y presenta un dolor demasiado brusco, dificultad para ponerse de puntillas y puede sentirse un defecto en el tejido muscular sobre la zona. Para esta lesión se debe tener reposo, aplicar frío, vendaje compresivo, elevación de la pierna y consultar al médico. ¿Cómo podemos prevenirla? A través de un calentamiento adecuado y estiramientos de los músculos de la pierna. Acá podemos observar, como les mencionaba, es muy importante acudir al médico para que él nos indique la severidad de la lesión, que podría ser en este caso una ruptura fibrilar de grado 1, es decir, las microrupturas, una ruptura fibrilar de grado 2, de más fibras, y una ruptura fibrilar de grado 3, que sería la ruptura completa del músculo. Las lesiones del tobillo. Acá se encuentran fracturas, lesiones ligamentosas y lesiones del cartílago. Entre las fracturas óseas encontramos la fractura de los huesos del tobillo y la fractura del peroné por sobrecarga. La fractura del hueso del tobillo. Esta es una fractura de la tibia y del peroné a nivel del tobillo en el lado interno, que sería una fractura de la tibia, y en el lado externo, que sería una fractura del peroné. Estas son causadas por traumatismos externos o por giros excesivos de la planta y dorso del pie hacia el interior o hacia el exterior. ¿Cómo se presenta? Se presenta un dolor intenso al mover el pie o imposibilidad del movimiento. Se presenta una inflamación, a veces deformidad en la articulación y un hematoma en las pocas horas. ¿Qué debemos hacer ante esta lesión? Debemos aplicar frío inmediatamente y un vendaje compresivo. Se debe elevar la pierna y realizar una consulta al médico. ¿Cómo podemos prevenirla? Mediante la protección de la articulación con vendaje preventivo, como sería el tape deportivo o tobillera si existe alguna inestabilidad en el tobillo. La fractura del peroné por sobrecarga. Esta es una fractura del hueso del lado externo del tobillo. Es producida por trabajo excesivo de carrera o de saltos sobre superficies demasiado duras. Se presenta un dolor y en ocasiones una inflamación. Se debe tener reposo, aplicar hielo, vendaje compresivo y se debe realizar una irrupción de la actividad durante 6 semanas.
Se puede realizar algún tipo de actividad donde no implique sostener el peso corporal, como sería la natación o andar en bicicleta. Y de igual manera se debe consultar al médico. Y podemos prevenirla evitando entrenamientos excesivos en superficies duras. Acá podemos observar la fractura de la tibia, que es el hueso más grande, y del peroné. Las lesiones ligamentosas del tobillo. Acá encontramos esguinces del tobillo y el tobillo inestable o por esguinces de repetición. El esguince de tobillo es una distensión o un desgarro o rotura de algunos de los ligamentos que tiene el tobillo. Es producida por torceduras del pie hacia afuera, que sería un esguince del lado externo, y un esguince por torcedura hacia adentro, o también por una torcedura hacia adelante, que sería un esguince frontal. Se presenta un dolor en el tobillo al apoyar el pie, inflamación de la zona, hematoma debajo del hueso que haya sido afectado. Ante esto debemos cesar la actividad inmediatamente y aplicar frío, vendaje compresivo, reposo con la pierna elevada 24 a 48 horas, utilizar muletas para no hacer presión sobre la zona afectada y consultar al médico para poder descartar cualquier tipo de fracturas. ¿Cómo podemos prevenirla? Debemos mantener un buen estado de forma del músculo esquelético, con entrenamiento de movilidad y flexibilidad articular, también un calentamiento progresivo del sistema musculoesquelético y proteger la articulación con vendaje o tobillera especial si existe algún tipo de inestabilidad. Ahora bien, el tobillo inestable por esguinces de repetición. Esta es una insuficiencia de los ligamentos del tobillo para contener la articulación debido a distensión de los mismos. Es producida generalmente tras uno o varios esguinces que no han sido tratados o lo han sido pero de una manera inadecuada. Es cuando no cumple la persona el tratamiento completo. Se presenta que el tobillo se tuerce frecuentemente y causa muchos esguinces de repetición. Y lo que debemos hacer ante ella es tener una protección de la articulación con vendaje y tener una consulta al médico. ¿Cómo podemos prevenirla? A través de un tratamiento adecuado de cada esguince. Acá podemos observar que el esguince se divide en 3 grados según lo que haya sucedido. El grado 1 es cuando se da únicamente una elongación y microrroturas del ligamento. Se da una microrrotura, pero no se separan los ligamentos. El grado 2 es una elongación y rotura parcial, cuando ya se encuentra una pequeña parte dividida. Y el grado 3 es cuando ya se da la rotura completa del ligamento. Las lesiones del tobillo, más específicamente lesiones del cartílago. Acá encontramos el tobillo del futbolista. Esta es una lesión que consiste en el depósito de fragmentos óseos en el interior de la articulación del tobillo. Lo causa la hiperextensión forzada y repetida de dicha articulación. Es más específicamente el movimiento que hace el futbolista al golpear el balón. Se presenta un dolor en la parte anterior del tobillo al doblar el pie hacia arriba y hacia abajo. Al golpear el balón, el dolor aparece en todo el tobillo y en ocasiones se presenta rigidez articular ligera. ¿Qué debemos hacer ante ella? Se debe utilizar medidas protectoras como tobilleras o vendaje, movilizar la articulación mediante ejercicios adecuados para evitar la rigidez y trabajar la flexibilidad. También se debe acudir al médico por si es necesario el reposo o infiltrar la articulación. ¿Cómo podemos prevenirla? El ejercicio a través de ejercicios de rotación articular y de flexibilidad. Acá podemos observar el astrágalo, que es el único hueso que une a la pierna con el pie, y es más específicamente en esta área donde afecta la lesión del
del futbolista, como ya les mencionaba, por el movimiento que se realiza al momento del golpeo del balón. Bien, a manera de conclusión puedo decir que el deportista está muy expuesto a sufrir lesiones de cualquier tipo dependiendo el deporte el que practique, pero es muy importante que él conozca las pautas que ya mencioné para poder tener una rehabilitación adecuada de cada lesión. Y también para prevenirlas es muy importante tener en cuenta las estrategias que ya se mencionaron anteriormente, como lo es realizar un calentamiento adecuado antes de cada actividad física, utilizar vendajes que ayuden a proteger las articulaciones, entre otras de las cosas que puede hacer el deportista para poder prevenir algún tipo de lesión. Eso ha sido todo. Gracias.